Amados hermanos, hoy finalizamos esta serie de mensajes titulada Lo haré. Desde el primer programa, Dios de Respuestas, he compartido 15 mensajes acerca de este maravilloso Dios que responde lo que pedimos en el nombre de Jesucristo. Es muy importante saber las leyes espirituales para que Dios nos responda y bendiga. Y, asimismo, es primordial recibir sabiduría de lo alto a fin de resolver nuestros problemas. Hoy vamos a hablar de lo que es sabiduría y de cómo podemos recibir la sabiduría de Dios. Hay quienes en este mundo se inquietan por ser más listos y sabios. Esta facultad para actuar con sensatez, prudencia y acierto no solo es necesaria para los jóvenes que están cursando estudios, sino también es imprescindible en nuestro diario vivir. Si tiene esta clase de sabiduría, logrará sus objetivos y metas más fácilmente, sea en su negocio, trabajo o familia. Igualmente, precisará de esta sabiduría en su vida cristiana o al servir en la iglesia. Por ejemplo, si no tiene sabiduría, podrá usar palabras negativas y no buenas al orar. Peor aún, usted mismo podrá levantar un muro que lo separará de Dios y por eso enfrentará pruebas en su vida. Les voy a dar un ejemplo. Una esposa ora por su marido, quien no la deja venir a la iglesia. Si no tiene sabiduría y todavía tiene maldad en su corazón, se quejaría con Dios al orar, diciéndole que su esposo la molesta y le impide asistir a los cultos. Incluso podría pedirle a Dios que hiciera algo para que su marido no la molestara más y la dejara venir a la iglesia, aun si para eso tuviera que sufrir un accidente. Esta es una oración hecha con maldad. Si la mujer tuviera bondad y sabiduría, oraría de forma totalmente diferente. Le agradecería a Dios porque en su palabra dice que Él bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Así que en realidad es una mujer bendecida. A través de esa circunstancia, cultivará un mayor nivel de bondad. Oraría para que Dios tocara el corazón de su esposo y fuera salvo. Repito, si tiene esta clase de sabiduría, se comportará, accionará y reaccionará de manera que agrada a Dios. Así que no solo crecerá espiritualmente, sino que también Dios responderá a sus oraciones más rápidamente. Si de esta manera sirve en la obra de Dios, encontrará formas innovadoras y efectivas para salvar más almas y dará mucho fruto. Por esta razón, la palabra sabiduría la hallamos más de 400 veces en la Biblia. Está claro que Dios enfatiza la importancia de tener sabiduría. Leamos Proverbios capítulo 3, versos del 13 al 17. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. La sabiduría que viene de Dios le dará larga vida, riquezas y honra. Lo guiará por sendas agradables y le darán paz. Por cierto, no se preocupe si su coeficiente de inteligencia no es muy alto, o si ya es de una avanzada edad o no tiene buena memoria. Tal como menciona el Salmo capítulo 147, verso 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Si le pide a Dios sabiduría, Él se la dará y verá que lo imposible será posible en su vida por el poder de Dios. A partir de ahora, veremos los secretos para vivir sabiamente. El diccionario define sabiduría como la capacidad de distinguir entre lo correcto e incorrecto y entre lo bueno y lo malo. Es decir, sabiduría es la cualidad para usar en forma apropiada el conocimiento y la experiencia adquiridos. Un recién nacido no tiene ningún conocimiento almacenado en sus células cerebrales, es decir, en su memoria. Durante su crecimiento, comenzará a guardar todo lo que ve, oye y aprende en la función del cerebro llamada memoria, junto con ciertos sentimientos. Todo eso se vuelve conocimiento. Al hacer cosas en base al conocimiento adquirido, desarrollará su propia experiencia. Sabiduría se refiere al uso que se hace del conocimiento almacenado en la memoria de manera apropiada y correcta. Es decir, según el buen uso que haga del conocimiento, será o no será sabio. En forma general, se presume que quien actúa con sabiduría obra bien. Por ejemplo, aun si tiene el conocimiento y capacidad para ejecutar una labor específica, necesitará saber cómo aplicar ese conocimiento. Asimismo, deberá considerar el entorno o contexto.
Los que tienen sabiduría podrán, en cierto grado, controlar su entorno y direccionar el corazón de otros para lograr su propósito. En vez de insistir e imponer su idea, lograrán la cooperación de los demás y harán que todo vaya bien. Así, obtendrán un resultado bueno y positivo. Por el contrario, los que no tienen sabiduría, a pesar que traten de hacer bien las cosas, enfrentarán oposición, conflictos y dificultades. Una sola palabra dicha con sabiduría podrá transmitir consuelo y amor al corazón de otra persona. Sin embargo, también puede suceder lo contrario, es decir, una sola palabra brusca, necia e inoportuna causará un efecto negativo. Si le falta sabiduría, no obtendrá buenos resultados a pesar de su esfuerzo y dedicación. Más aún, de acuerdo a cómo use su sabiduría, podrá alcanzar un gran logro o causar un gran daño. La parte final de Romanos, capítulo 16, verso 19 dice: pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Dios desea que cultive esta clase de sabiduría que obra para bien. En conclusión, espiritualmente, hay una sabiduría para hacer lo bueno y otra para hacer lo malo. La sabiduría que es buena emana de un buen corazón, y los que la tienen transmitirán paz y dicha a los demás. Por el contrario, si usa la sabiduría para hacer lo malo, podrá parecer que le va bien al principio. No obstante, al final, todo lo que logre se volverá a nada. En la Biblia, leemos muchos pasajes en los que el pueblo fue bendecido porque agradó a Dios al actuar con sabiduría, y también otros pasajes en los que el pueblo se alejó del amor de Dios por accionar con una sabiduría impregnada de maldad que los llevó a la destrucción. Ahora bien, no podemos hablar de sabiduría sin mencionar al rey Salomón. Salomón heredó el trono de Israel luego de su padre, el rey David, y, dice la Escritura, ofreció a Dios 1000 holocaustos como ofrenda. Entonces, Dios se le apareció en sueños y le preguntó: «Pídeme lo que quieras que yo te conceda». Y Salomón le pidió un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, le pidió sabiduría para gobernar bien al pueblo. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 1, versos del 11 al 12, Dios le responde lo siguiente: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Dios le dio a Salomón tanta sabiduría que incluso la reina de Saba vino desde lejos trayendo oro y piedras preciosas tan solo para oír su sabiduría. Impresionarla al haberlo escuchado, la reina dijo: «Ya he visto que es verdad todo lo que escuché en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Tu sabiduría y prosperidad superan ampliamente lo que me habían dicho». Salomón gobernó al pueblo de Israel con esta sabiduría dada por Dios, y durante su reinado, Israel prosperó, se enriqueció y tuvo paz. Después de Salomón, reinó su hijo Roboam. Sin embargo, su hijo no tuvo esta clase de sabiduría para gobernar. Más bien, causó la trágica división de la nación de Israel. Durante el reinado de Salomón, el pueblo sobrellevó una dura carga debido a las grandes construcciones que levantó. Así que le pidieron a Roboam aliviar un poco esa dura labor y ese pesado yugo. Los ancianos que sirvieron al rey Salomón estaban al tanto de la situación y le aconsejaron a Roboam que accediera a la petición del pueblo. No obstante, Roboam no aceptó esa recomendación. En vez de ello, oyó la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros, quienes le dijeron que añadiera mayor carga al pueblo. Esos jóvenes tenían maldad en su corazón. Por eso, sus consejos estaban impregnados de esa maldad. Roboam también era arrogante y malvado. De ahí que se dejó llevar por esas recomendaciones negativas. Por seguir ese mal consejo, en vez de optar por la sabia recomendación de los ancianos, el pueblo le volvió la espalda al rey y la nación se dividió en dos. Como puede ver, dependiendo de su sabiduría, el rey puede usar a un consejero leal o a uno desleal. Producto de ello, la nación podrá prosperar o colapsar. Esto también sucedió cuando el rey David tuvo que huir apresuradamente de Jerusalén debido a la rebelión de su hijo Absalón. Aitofel, consejero del rey, poseía una sabiduría excepcional, pero era astuto y calculador.
Llevado por su ambición y maldad, Aitofel traicionó a David, buscando su conveniencia, y se unió a la rebelión de Absalón. Con esa sabiduría para hacer lo malo, Aitofel le dio a Absalón un consejo perfecto para matar a David. En esas circunstancias, Usaí, un antiguo y fiel amigo de David, se quedó en Jerusalén por indicación del rey. Antes que entrar a Jerusalén, Usaí recibe a Absalón pretendiendo que lo va a servir tal como servía a su padre, el rey David, previendo cualquier tipo de duda de parte de Absalón. Llegado el momento, Usaí hace que Absalón siga su consejo en vez del de Aitofel, salvando de esa manera al rey David y a los que lo seguían. Cuando Aitofel vio que no se había seguido su recomendación, volvió a su casa, se ahorcó y así murió. Siendo un hombre sabio, podía predecir el resultado de los acontecimientos de antemano. Sabía que David iba a derrotar a Absalón por no seguir su consejo y que él debía pagar el precio por haber traicionado al rey. Como verá, la sabiduría que viene de lo malo, al final lleva a la propia destrucción y muerte. Así también es el mundo actual. Al principio, podrá parecer que la gente malvada y malintencionada triunfa. Sin embargo, como todo está bajo la soberanía de Dios, el bien siempre prevalecerá sobre la maldad. Si actúa con buena intención, es decir, con sabiduría de Dios y hace lo correcto, tenga la plena seguridad que Dios lo bendecirá. Ahora vamos a hablar de Rahab, la ramera, y veremos cómo Dios bendice cuando uno aplica esta buena sabiduría y actúa con sensatez, prudencia y acierto. Cuando el pueblo de Israel termina su paso por el desierto y llega a la tierra prometida de Canaán, Josué envía 2 espías a la ciudad de Jericó. Rahab era una ramera que vivía en Jericó. Ella ya había oído del Dios de Israel. Sabía que Dios había dividido el Mar Rojo y había liberado al pueblo de Israel de Egipto. Sabía igualmente de la gran victoria que habían obtenido sobre los amonitas. Al conocer todos esos milagros, Rahab comprendió que el Dios de Israel era el verdadero Dios. El hecho es que Rahab esconde a los 2 espías en su casa. Cuando el rey de Jericó envía soldados para capturarlos, ella los salva respondiendo con sabiduría. Si Rahab hubiera pensado en su conveniencia, no hubiera corrido ese riesgo. Más bien, hubiera buscado cobrar la recompensa que ofrecían por entregar a esos 2 espías. Sin embargo, tal como menciona Proverbios capítulo 9, verso 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Rahab temía a Dios y por su buen corazón tenía esa sabiduría para hacer el bien y actuó en consecuencia. Dios bendijo a Rahab. Y cuando las murallas de Jericó cayeron, Dios la salvó a ella y a todos los que se encontraban en su casa. Por esa sabiduría, Rahab y toda su familia se libraron de una muerte segura. Como puede ver, el buen accionar es producto de esa sabiduría que actúa con acierto, prudencia y sensatez. Y Dios lo bendecirá si acciona de esa manera. Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿qué debe hacer para recibir esa sabiduría? Santiago, capítulo 3, versos del 17 al 18, nos dan la respuesta. Y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí, cuando se menciona la sabiduría que es de lo alto, se refiere a la sabiduría de Dios. Y la primera característica es que debe ser pura. En la medida en que se santifique, teniendo temor reverente de Dios y despojándose de toda maldad por insignificante que sea, el Espíritu Santo lo guiará y recibirá sabiduría de lo alto. Por cierto, para recibir esta clase de sabiduría, no solo basta ser honesto y transparente en sus actos. Una vez que tiene un corazón puro, sus pensamientos, palabras y acciones igualmente serán puros y cultivará una mayor medida de bondad. En el grado en el que llegue a un mayor nivel de bondad y se asemeje al corazón de Dios, obtendrá una sabiduría que el hombre normal no podrá entender. A partir de ahora, veamos brevemente los niveles de bondad desde la perspectiva de la sabiduría. En el primer nivel de bondad, no devolverá mal a quien le ha hecho daño o ha hablado mal de usted, a pesar que aún le guarde resentimiento. En este nivel de bondad, se enojará y se sentirá incómodo. No obstante, suprimirá esos malos sentimientos porque conoce la palabra y tiene
educación y modales. El sentirse incómodo es la evidencia que aún tiene maldad en su interior. Los pensamientos y la sabiduría que provienen de un corazón con maldad producen resultados indeseables. Suponga que siente cierta incomodidad con alguien y decide actuar con sabiduría a fin de mejorar su relación con esa persona. Con este propósito en mente, lo elogiará y animará, procurando eliminar todo mal sentimiento. Sin embargo, la otra persona le responde en forma sarcástica. En ese momento, inmediatamente se enoja y le replica de mala forma. Así que falla en su intento de mejorar su relación con esa persona. Si todavía tiene malas emociones y sentimientos en su corazón, no podrá actuar con sabiduría en forma perfecta. Por eso, deberá orar y esforzarse más a fin de desechar toda maldad en su corazón. El segundo nivel de bondad que Dios reconoce es el que no devuelve mal por mal, ni tampoco guarda resentimiento hacia aquel que lo ha perjudicado o ha hablado mal de usted. En este nivel, habrá llegado a un punto en el que ya no habrá maldad en su corazón. En cualquier circunstancia, reaccionará con bondad sin dejarse llevar por ninguna mala emoción ni sentimiento. Por ejemplo, aun si hay alguien que le ha hecho daño, no lo odiará ni le guardará rencor. Tan solo deseará que se dé cuenta de su error y se corrija. Más aún, en este segundo nivel de bondad, mostrará compasión incluso por quien lo ha perjudicado, y así tocará su corazón. El segundo nivel de bondad es una bondad pasiva. No obstante, el tercer nivel de bondad es una bondad activa, donde no solo no devolverá mal por mal, sino que con esa virtud o facultad que le da esa sabiduría de Dios, tocará el corazón de los demás. Con esta bondad pasiva, obrará dentro de los parámetros de la bondad. Sin embargo, con la bondad activa, usará de sabiduría para ir más allá del concepto mismo de bondad. Hay quienes piensan que si siempre hace lo bueno y reacciona con bondad frente a toda situación, serán perjudicados por otros que actúan con maldad. Ahora bien, en el tercer nivel de bondad, no solo estará siendo bueno, sino que tendrá poder para echar fuera al diablo y a Satanás, y tendrá victoria en toda circunstancia. Si ha llegado a este tercer nivel de bondad, podrá abrir la vía para que los otros se corrijan y se arrepientan de su maldad. También obrará con esta sabiduría de Dios y tocará el corazón de otros. Podemos ver esa clase de sabiduría en la vida del rey David. A pesar que Saúl lo persiguió por mucho tiempo para matarlo, David nunca quiso hacerle daño. Y aunque tuvo la oportunidad para matar a Saúl, no lo hizo. Más bien, actuó con bondad. En una ocasión, David y sus hombres se escondieron en una cueva, y Saúl entró solo, al mismo lugar. En esa oscuridad, David se acercó al rey Saúl y le cortó el borde de su manto. Cuando Saúl se retiró de la cueva, David lo llamó a gran voz y, mostrándole el borde de su túnica, le dijo que no tenía la intención de herirlo. Impresionado por ese acto de bondad y misericordia, Saúl, llorando y a gran voz, llamó a David, hijo mío. Reconoció su falta y regresó a casa. No obstante, esto no duró mucho tiempo. Otra vez se despertó la maldad en el corazón de Saúl y salió nuevamente tras David con 3000 hombres. Durante la persecución, Saúl acampó con su ejército en una colina. Y, mientras todos dormían, David descendió y tomó la lanza y la vasija con agua de la cabecera de Saúl. Entonces, se fue al lado opuesto del monte y desde allí gritó muy fuerte. Cuando Saúl se despertó, vio en efecto que David había tomado su lanza y la vasija con agua sin hacerle daño. Otra vez fue tocado por este acto de bondad y admitió su error. Hermano, si tiene esta aptitud de actuar con sabiduría, tocará el corazón de otros y hará que, sin obligarlos, acepten sus sugerencias sin dudar. Es decir, todo lo que haga prosperará. Finalmente, Dios abandonó al rey Saúl, quien terminó suicidándose luego de ser derrotado por los filisteos en una batalla. Sin embargo, David no reinó sobre todo Israel inmediatamente. Abner, general del rey Saúl, puso a Isboset, hijo de Saúl, en el trono, como rey de Israel. Debido a eso, la tribu de Judá que siguió a David estuvo en guerra por 7 años con las otras tribus de Israel. Al final, el general Abner decidió rendirse. David aceptó sin condiciones su capitulación, tratándolo bien. Ese acto fue producto de esa sabiduría de Dios que tenía David. No obstante, cuando Abner volvía a su campamento, Joab, general de David, lo asesinó por venganza. Luego que David oyó esto, hizo duelo por Abner enfrente de todo el pueblo. Cada vez que David actuó con sabiduría, obró bien. Por eso, impactó el corazón de todo Israel y el pueblo lo eligió como rey de la nación. Tal como cita la parte final de Proverbios capítulo 11, verso 30. Y el que gana almas es sabio. Aquel que actúa con bondad, amor y sabiduría será como un imán que atraerá muchas almas a la senda de la salvación. Amados hermanos, aquí concluyo.
Por último, el cuarto nivel de bondad es el más alto. En este nivel podrás sacrificar incluso su vida por alguien que lo ha perjudicado o le ha hecho daño. Es el nivel de bondad de Dios y del Señor, quien dio su vida no solo por los justos, sino también por los pecadores. Al ser uno con Dios, el Señor tenía la misma sabiduría de Dios. Él era la sabiduría misma. Cuando el Señor enseñaba la palabra de Dios, lo hacía con sabiduría. Enseñaba al pueblo con parábolas muy fáciles de entender, sin usar palabras rebuscadas ni difíciles. Sin embargo, sus enseñanzas transmitían un profundo significado espiritual. Un ejemplo lo hallamos en el pasaje que narra Lucas capítulo 10 a partir del verso 25. Un intérprete de la ley le hace la siguiente pregunta al Señor para probarlo. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Sabiendo la intención de esa pregunta, el Señor le responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El escriba le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el Señor le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El Señor sabía que este religioso no amaba a su prójimo, aunque amaba a Dios exteriormente. A pesar de ello, no alegó, ni discutió, ni lo rebatió. Más bien, a través de una sabia parábola, quiso instruirlo sin ofenderlo. El Señor le puso este ejemplo. Un hombre cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, dejándole medio muerto. Aconteció que un sacerdote, un levita, pasaron por aquel camino y viéndole, pasaron de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y, acercándose, vendó sus heridas, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Sin hacer alusión directa a lo que pretendía el intérprete de la ley, el Señor le enseñó lo que quería decir para que pudiera entender. La sabiduría de los malvados proviene de su maldad. Por eso, al hablar, hieren y avergüenzan a otros. Las palabras del Señor no ofendían. Sin embargo, hacían que ellos mismos se avergonzaran y no lo probaran más. Su sabiduría tenía su origen en ese corazón bueno, que no dudaba en sacrificar su propia vida por los pecadores para salvarlos. Hasta aquí, hemos visto que hay diferentes niveles de sabiduría de acuerdo a la medida de bondad. Lo más importante es que, sin importar el nivel de bondad que tenga, si le pide a Dios sabiduría y actúa aplicando esa sabiduría, todo obrará para su bien. Tal como menciona Dios en 1 Corintios capítulo 14, verso 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Espero que prosigan hacia un mayor nivel de bondad y cultiven esta clase de sabiduría para hacer lo bueno. La sabiduría de Dios está en los 66 libros de la Biblia. En la medida en que obedezcan los mandamientos, se despojen de toda forma de mal, se santifiquen y su corazón se llene de bondad, vivirán sabiamente por la guía del Espíritu Santo. Aún si han cultivado, en cierto grado, verdad en su corazón, los animo a que se examinen y vean si siempre piensan, hablan, accionan y reaccionan con bondad. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que viviendo una vida plena de bondad y sabiduría, todos lleguen a ser estos verdaderos hijos perfectos de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Que toda herida, dolor y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre,
fuera. Padre, te ruego que protejas a tus hijos de toda bacteria y virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia a los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia y libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.